Bienvenidos a Civilizaciones Olvidadas, la historia que el tiempo enterró. Pero lo que realmente desconcierta a los arqueólogos no es la estructura visible, sino lo que se oculta bajo tierra. Entre 2011 y 2015, un equipo de investigadores realizó estudios con georradar y tomografía de penetración terrestre que revelaron algo sorprendente. Debajo de la superficie, la colina no es natural, sino una construcción escalonada que desciende hasta al menos 30 metros de profundidad. Y en las capas más profundas se encontraron restos de basalto tallado y cámaras ocultas que podrían tener más de 20.000 años de antigüedad. Es decir, mucho antes de lo que la teoría convencional considera el surgimiento de la civilización, alguien ya estaba erigiendo estructuras monumentales en esta remota isla del Pacífico. El hallazgo plantea una pregunta incómoda. Si Gunung Padang fue construido en varias fases, con la más antigua datando del final de la última glaciación, entonces nuestras cronologías sobre el desarrollo humano están incompletas. Y lo que es más inquietante, la datación por radiocarbono de muestras de suelo orgánico incrustado entre las piedras sugiere que estas capas inferiores no fueron naturales, sino colocadas deliberadamente por manos humanas. En la cima, los bloques de basalto andesítico están encajados con una precisión que desafía el desgaste de los siglos, como si sus constructores hubieran dominado técnicas de ingeniería que, según los manuales de historia, no deberían existir en esa época remota. Las autoridades indonesias ya han declarado el lugar como patrimonio cultural y se han iniciado excavaciones adicionales, pero los debates académicos arden con ferocidad. Algunos arqueólogos rechazan las dataciones extremas, argumentando que podrían ser contaminaciones de muestras. Otros, en cambio, sostienen que estamos ante la evidencia de una civilización preglacial olvidada. Mientras tanto, el sitio sigue en pie, silencioso y desafiante, con sus terrazas de piedra volcánica que se alzan sobre la selva de Java, invitando a los visitantes a preguntarse cuántos secretos más se esconden bajo la tierra que pisamos, y que otras ruinas, aún ignoradas por la ciencia, esperan el momento de ser reveladas. Más al norte, en la meseta del altiplano boliviano, se alza otro monumento que parece burlarse de la lógica: la Puerta del Sol de Tiwanaku. Tallada en un solo bloque de andesita de casi 10 toneladas, esta estructura de 3 metros de altura exhibe un friso intrincado donde destaca la figura del llamado dios de los bastones, rodeado de criaturas aladas y símbolos geométricos que algunos investigadores han interpretado como un calendario astronómico de extraordinaria precisión. Pero el enigma no es solo su decoración, sino su ubicación. La puerta fue hallada en el siglo XIX parcialmente enterrada y desplazada de su posición original, y hasta el día de hoy nadie ha logrado determinar con certeza si formaba parte de un templo, un observatorio o un portal ceremonial. Lo más inquietante es que la piedra fue extraída de una cantera ubicada a más de 10 kilómetros de distancia, en la orilla del lago Titicaca, y transportada sin que se haya encontrado evidencia alguna de ruedas, animales de carga o caminos que pudieran explicar semejante hazaña. Pero si hay un lugar que lleva el misterio al extremo, ese es el complejo de Sacsayhuamán en las alturas del Cusco peruano. Sus muros ciclópeos, compuestos por bloques de piedra que superan las 100 toneladas, se ensamblan con una precisión tan asombrosa que ni una hoja de cuchillo puede deslizarse entre sus juntas. Los cronistas españoles del siglo XVI documentaron que los incas atribuían su construcción a manos divinas, y los ingenieros modernos han calculado que mover una sola de esas piedras requeriría la fuerza de más de 1000 hombres, algo que parece imposible en un terreno tan escarpado. Pero lo que verdaderamente desconcierta a los arqueólogos son las superficies curvas y los ángulos poliédricos de los bloques, que no siguen ningún patrón simétrico y que sugieren un conocimiento geométrico que no aparece en ningún otro sitio de la región. ¿Fueron los incas los constructores o simplemente heredaron una obra mucho más antigua que ellos mismos consideraban sagrada? Las excavaciones han revelado que los cimientos se hunden varios metros bajo el nivel del suelo, lo que sugiere que la estructura visible es apenas la punta de un iceberg colosal. Al otro lado del océano, en el corazón del Mediterráneo, se encuentra uno de los enigmas más perturbadores de la arqueología subacuática: los restos de la ciudad de Pavlopetri frente a las costas del sur de Grecia.
Descubierta en 1967 por un equipo de la Universidad de Cambridge, esta urbe sumergida data de alrededor del año 2800 a.C., lo que la convierte en la ciudad hundida más antigua conocida en el mundo. Pero lo asombroso no es solo su edad, sino su grado de planificación urbana. Calles perfectamente trazadas, más de 15 edificios con patios interiores, un sistema de drenaje y lo que parece ser un complejo de tumbas, todo ello distribuido en un área de casi 3 hectáreas bajo apenas 3 o 4 metros de agua. Los estudios con sonar han revelado que la ciudad no fue destruida por un terremoto o un tsunami, sino que se hundió gradualmente debido a cambios en el nivel del mar, y que algunas de sus estructuras están tan bien conservadas que parecen congeladas en el tiempo. La pregunta que atormenta a los investigadores es si una civilización de hace casi 5000 años era capaz de construir una urbe tan sofisticada, ¿cuántas otras ciudades similares yacen aún sumergidas, esperando que la tecnología permita revelar sus secretos? Estas ruinas, dispersas por el planeta, nos obligan a reconsiderar una idea que la arqueología tradicional ha sostenido durante décadas, que la complejidad social y técnica evolucionó de forma lineal y gradual. Gunung Padang, Tiwanaku, Sacsayhuamán y Pablo Petri son piezas de un rompecabezas que aún no encajan, testimonios de que el pasado humano es mucho más vasto y misterioso de lo que los libros de texto admiten. Quizás, como sospechan algunos investigadores, estas estructuras son los vestigios de civilizaciones que florecieron y desaparecieron mucho antes de lo que creemos, dejando tras de sí piedras que no solo desafían a la gravedad, sino también a nuestra propia arrogancia intelectual. Y mientras los equipos de excavación siguen trabajando en estos sitios, cada palada de tierra removida, cada imagen de radar, cada análisis de carbono podría ser la llave que abra la puerta hacia un capítulo de la historia humana que aún no hemos aprendido a leer. Y es que en el corazón de Java, la colina de Gunung Padang guarda un misterio que va más allá de las piedras visibles en su superficie. Los estudios geofísicos realizados entre 2011 y 2015 sugieren que bajo la Tierra se oculta una estructura de múltiples capas, algunas de las cuales podrían remontarse a más de 20.000 años. Si esto se confirmara, estaríamos ante una civilización que construyó monumentos en una época en la que, según los libros de texto, la humanidad aún vivía en cuevas y cazaba mamuts. El georradar ha detectado lo que parece ser una cámara a más de 10 metros de profundidad, un espacio que podría albergar evidencias que reescriban por completo la cronología de nuestra especie. Pero la comunidad académica permanece dividida. Algunos ven en estos datos la prueba de un avance tecnológico inexplicable, mientras que otros los descartan como lecturas erróneas de un terreno volcánico natural. Mientras tanto, los arqueólogos locales continúan su trabajo con la esperanza de que una simple excavación resuelva el enigma que ha capturado la atención del mundo. Pero Gunung Padang no es el único lugar donde la Tierra parece esconder secretos que la ciencia aún no puede descifrar. Al otro lado del planeta, en la meseta de Giza, Egipto, se alza la Gran Pirámide, una estructura que ha sido estudiada durante siglos y que, sin embargo, sigue presentando misterios que desafían toda lógica. En 2017, un equipo internacional de científicos anunció el descubrimiento de un enorme vacío oculto en el corazón de la pirámide, una cavidad de al menos 30 metros de longitud que no tiene una función conocida y que ninguna teoría arquitectónica tradicional puede explicar. Este espacio, bautizado como el Gran Vacío, se encuentra justo encima de la Gran Galería, un corredor monumental que ya de por sí es un prodigio de la ingeniería antigua. Con una precisión milimétrica, los bloques de piedra caliza que lo rodean pesan toneladas y fueron ensamblados con una perfección que aún hoy resulta difícil de replicar. ¿Qué propósito tenía esta cámara sellada? ¿Era un lugar de culto, una trampa para saqueadores o quizás una pieza de un mecanismo mucho más complejo? La falta de respuestas ha alimentado décadas de especulación, pero también ha impulsado nuevas tecnologías de escaneo que podrían, algún día, revelar lo que se oculta tras los muros de piedra. Mientras los escáneres modernos intentan desentrañar los secretos de Egipto en la lejana isla de Pascua, en medio del Pacífico, otra civilización dejó un legado igual de desconcertante: los moais. Estas colosales estatuas de piedra volcánica, de hasta 20 metros de altura y 80 toneladas de peso, fueron talladas entre los siglos XIII y XVI por el pueblo Rapa Nui.
La pregunta que ha atormentado a los arqueólogos durante generaciones es simple. ¿Cómo transportaron estas enormes figuras desde la cantera hasta sus altares ceremoniales a lo largo de la isla? Las teorías han ido desde trineos de madera hasta caminos de rodillos, pero ninguna explicación satisface completamente, especialmente considerando que la isla carece de árboles suficientes para construir tales mecanismos. Experimentos recientes han demostrado que los moais podrían haber sido caminados de manera vertical, balanceándolos con cuerdas, una técnica que requeriría una coordinación perfecta y un conocimiento profundo de la física de los cuerpos en movimiento. Sin embargo, los propios Rapa Nui dejaron registros orales que hablan de dioses que hacían caminar a las estatuas, una metáfora que quizás esconde una verdad mucho más compleja de lo que hemos imaginado. ¿Conoces otras ruinas inexplicables? Cuéntanos en los comentarios, suscríbete y activa la campana para más misterios. Gracias por vernos, nos vemos en la próxima civilización.